Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta serie donde vamos a improvisar con todos los modos desde La, para principiantes o intermedios. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar concretamente a improvisar con el modo La mixolidio. Este modo es casi igual que una escala mayor, pero la séptima nota está descendida un semitono. Bueno, ya verás qué bien te lo pasas. Ahora, afina esa guitarra y vente conmigo que nos vamos a improvisar juntitos, ¿vale? ¿Te gusta la idea? Pues antes de empezar, dale a ese botón de me gusta y empezamos. ¿Ya? Venga, pues vamos al mástil. Pero espera, antes recuerda, todos estos vídeos los puedes hacer con cualquier tipo de guitarra, acústica, eléctrica, clásica, da igual, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Antes que nada, vamos a aprender la digitación de hoy. Venga, vamos muy despacito. Tócala conmigo. Dedo 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, aquí abierto, y 2. Y ahora descendente, 2, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. ¡Ole! Pues eso es La mixolidio. Las pelotitas azules son la nota principal. Cada una de estas notas es La, nuestra nota de reposo, y nuestras melodías van a tender a terminar o a reposar en esa nota. Y luego la pelotita rosa es la nota característica de este modo. En este caso es la nota número 7 de la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa. O en la siguiente octava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si insistes mucho alrededor de esas pelotitas rosas, te sonará a mixolidio. Por cierto, este modelo solo es una manera de hacer el modo mixolidio, pero hay muchas más. Y si quieres aprenderlas todas, en la descripción del vídeo tienes el curso completo para dominar los modos griegos. Bueno, sigamos. Bueno, yo sé que quieres improvisar ya, pero tranqui, quieto para, hombre, calma. Antes de improvisar, tenemos que ser capaces de tocar la escala a tempo sobre una pista instrumental. Así que vamos a practicarla en blancas, negras y corcheas. Mira, vamos a hacer exactamente esto. Atento. Primero tocaremos la escala en blancas de manera ascendente, contando 2. 1, 2, 1, 2. Vale, haremos toda la escala y cuando lleguemos a la última nota aguantaremos el doble, es decir, 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y esto es para reposar antes de hacer la descendente otra vez en blancas. 1, 2, 1, 2. Bueno, la hacemos entera descendente y justo después tocamos la escala en negras. 1, 1, 1, 1. Y al llegar a la última nota, aguantamos el doble para reposar. En este caso, 2 tiempos. 1, 2 y volvemos en negras. 1, 1, 1, 1. La hacemos entera y volvemos a repetir el proceso, pero esta vez en corcheas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Venga, prepárate que vamos con la música. Haz lo mismo que yo, los dos juntitos. 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora negras, venga, 1, 1.
Corcheas. 1. Otra vez. ¡Ole! ¿Qué tal ha ido? Bueno, si no puedes con las corcheas, no te preocupes. Ya te saldrán, pero hay que practicar. Así que si necesitas más práctica, dale para atrás y repite el ejercicio varias veces hasta que te salga con fluidez. Venga, para atrás. Bueno, ahora sí que sí, vamos a improvisar y vamos a hacerlo con un ejercicio de pregunta-respuesta. Yo improvisaré en un bloque de 8 compases y luego tú improvisarás en otro bloque de 8 compases. Vamos a hacer 4 vueltas. En la primera, yo improvisaré en blancas y luego tú me contestarás en blancas. En la segunda haremos lo mismo pero en negras. Y en la tercera haremos lo mismo pero en corcheas. Y en la cuarta vuelta, para terminar, vamos a hacer una improvisación mezclando estas 3 figuras rítmicas. Es decir, podremos improvisar en blancas, negras y corcheas en la misma vuelta. Y en todos estos ejercicios, si quieres, también puedes incluir silencios, ¿vale? Así que venga, prepárate que empezamos. Vamos al mástil. Venga, que empiezo yo en blancas, 8 compases, y luego me contestas en blancas. 2, 3, 4, 1, 2, 3 y... Venga tú. Venga, voy en negras. Corcheas. Vale. Y ahora una mezcla. Ahora tú. ¡Ole! Vamos ahí, ¿qué tal ha ido? Recuerda, si no te sale perfecto, no pasa nada. Nadie te está observando. La idea es que te vayas soltando poco a poco, tú tranqui. Por cierto, si te estás divirtiendo, suscríbete al canal, así cada vez seremos más y será aún más divertido. Bueno, ahora vamos a liberar un poquito de esa energía creativa que te corre por las venas. Vamos a volver a hacer pregunta y respuesta, pero esta vez 4 compases yo y 4 compases tú. La mitad que antes. Además, ahora improvisaremos libremente. No pienses en figuras rítmicas, simplemente déjate llevar, adáptate al ritmo y haz lo que tu técnica te permita. Si yo por casualidad hago cosas un poquito más técnicas como ligados y cosas así y tú aún no puedes, no pasa nada. Tú disfruta a tu nivel, haz lo que tus dedos te permitan. Venga, vamos allá, a tope, recuerda, 4 compases yo, 4 compases tú en pregunta-respuesta. Prepárate que vamos. Venga, improvisación libre, 4 compases yo, 4 compases tú.
2, 3, 4, 1, 2, 3 y... Ahora tú. Venga, la última. ¡Ole! Ahí estamos. ¿Qué tal ha ido? Bueno, espero que bien. Antes de ir a por el último ejercicio, cuéntame en los comentarios qué tal te ha ido este. ¿Has podido seguir el ritmo? ¿No? ¿Es fácil? ¿Difícil? ¿Qué tal? Cuenta. Bueno, y ahora para terminar te voy a mandar un ejercicio para casa. Vas a practicar la improvisación a partir de un motivo melódico. Este ejercicio es buenísimo, buenísimo. Ya verás lo que te ayuda. Mira, te lo enseño en el mástil. Primero vamos a inventarnos una pequeña frase inicial en mixolydio. Por ejemplo, así. Ya está. Muy bien, ahora apréndetela muy bien de memoria. Es solo un pequeño motivo. Mira, 4 en la cuerda 4, 2, 1, 2, 4. Y a tempo. Y también te vendrá bien aprendértela en la octava superior, que será aquí. ¿Vale? 2, 1, 4, 1, 2. Entonces tenemos aquí y aquí. Venga, pues pausa un momento, practícala y apréndetela de memoria. Perfecto, pues ahora el ejercicio consiste en improvisar libremente, pero a cada inicio de vuelta de 8 compases empezaremos con esa melodía y luego seguimos la improvisación con lo que nos pida el cuerpo. Pues por ejemplo, mira, y sigo. ¿Vale? Y sigo así durante todos los 8 compases y luego si quiero puedo empezar en esta octava o en esta. Lo que sea, la idea es tener un pequeño leitmotiv que nos ayude en el inicio de cada vuelta. Y luego, cuando lleves 2 o 3 vueltas, puedes variar un poco la frase inicial si quieres. Por ejemplo, en lugar de hacer así, puedes hacer... Vale, hacer como pequeñas variaciones. Pero a las 2 o 3 primeras vueltas toca la frase literalmente. Venga, te voy a poner un ejemplo con música de cómo quedaría este ejercicio. Y luego te vas a practicarlo por tu cuenta con esta pista instrumental que te dejo por aquí. Venga, vamos. 2, 3, 4, 1, 2, 3 y... Ahora puedo empezar por aquí. ¿Ves? Ahí he variado.
¿vale? Y así todo el rato. Bueno, pues ahí lo tienes. Esto ha sido solo un pequeño ejemplo, pero tú lo tienes que hacer durante los 10 minutos enteros que dura la pista instrumental. Accede a ella en la descripción del vídeo, ábrela en otra pestaña y haz el ejercicio hasta que deje de sonar. Y cuando termines, repite el ejercicio, pero esta vez lo haces inventándote tú tu propia frase de inicio. Te la memorizas rápidamente y repites el ejercicio, pero esta vez con tu frase. De verdad, hazlo, son 20 minutos de práctica y estos ejercicios son buenísimos para mejorar en la improvisación. Bueno, y eso es todo por hoy. Si quieres seguir mejorando, te recomiendo que veas los próximos vídeos de esta serie para improvisar con todos los modos desde la nota La. Y si realmente quieres dominar todos los modos griegos a la perfección, en todas las posiciones y llevar tu nivel guitarrístico a la estratosfera, échale un vistazo a mi curso Domina los modos griegos con el método CDI. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Ya verás cómo mola. Hasta la próxima.